Estimado señor Mario, gracias por la invitación. ¿Qué piensa usted de estas renuncias, si acaso algo? Sí, nos ha sorprendido un poco. ¿Está sorprendido, sí? Sí, porque recién nos hemos enterado, o recién la han hecho, creo que también la renuncia. Creo que tendrán sus razones, se conocerán en el transcurso de los días. Hay movimientos en el Congreso en este momento entre las bancadas, hay desplazamientos. Sí, hay un poco, se están reorganizando, ¿Sí? reacomodando. ¿En su propia bancada también está ocurriendo algo así? No, en nuestra bancada parece que ya estamos consolidados, los 15, y estamos trabajando en conjunto. Muy bien, vamos a hablar de la propuesta para el cambio del capítulo económico, pero permítame abordar un par de temas primero. ¿Qué piensa usted de lo que ha declarado el presidente de México, el señor López Obrador, acerca del gobierno y la gobernante del Perú últimamente? Bueno, los más de 70 muertos no es para menos, está generando reacciones. También ha habido un poco de apresuramiento de parte de la Cancillería peruana. De la Cancillería peruana al retirar al embajador. Sí. Y ha debido dejarlo ahí mientras que le yo dice... Creo que, bueno, yo creo que siempre lo dijo después, siempre, lo de títere y pelele. Lo de títere y pelele en particular, ¿a usted le parece que está bien? ¿Suscribe usted esos términos del presidente mexicano? No lo suscribo. Yo me caracterizo por ser una persona que utilizo siempre los términos más adecuados. Entonces son inadecuados esos. Creo que hay otros términos con los que se puede ser igual de enfático, igual de duro, y no esos términos tan... Entonces es un problema, está de acuerdo, pero no con el matiz, digamos. De repente no con la forma. La carga semántica intensa que tienen esas palabras. Efectivamente, ¿no? Sí. Pero cree que lo que dice sobre el gobierno... Por supuesto, que hay una oligarquía más internacional que nacional, que es la que necesita un gobierno al que pueda manejar, para decirlo de manera menos... Justamente la reforma del capítulo económico pasa por eso también, ¿no? Eso lo entendemos. Como historiador he estudiado la colonia, la república, y sabemos que la república fue prácticamente el cambio del poder político y social. El poder económico se seguía manteniendo, ¿no? Simplemente fue el cambio de nombres, donde los que gobernaban antes eran los virreyes y luego ahí pasaron a gobernar los criollos bajo las mismas costumbres, ¿no? De tal manera que lo que dice el señor López Obrador, que es un gran estudioso también, es real. ¿Qué estudios suyos en particular usted tiene presentes y le merecen este respeto para decir que es un gran... El señor López Obrador, tengo entendido que es estudioso de las ciencias políticas, donde vemos la parte económica y social de desarrollo de los pueblos a través de los años, ¿no? Y México y Perú tienen pues una cultura, una hermandad a lo largo de todo este tiempo, sometidos por España. Y los problemas son los mismos, ¿no? Porque fue el mismo país invasor que llegó a nuestras tierras y nos dejó los mismos problemas, ¿no? A diferencia de países anglosajones, a diferencia de Brasil, que de repente fueron... ¿Usted cree que le fue mejor a los lugares donde hubo una colonia inglesa, por ejemplo? En Norteamérica, las poblaciones nativas fueron prácticamente exterminadas. Sí, no sé si eso le parece un mejor destino. No, tampoco, ¿no? Tuvieron en esas poblaciones. Pero mire, hay una diferencia. Que hoy es el Perú. Hay una diferencia, que de repente nos salimos un poco del tema, pero a Norteamérica vinieron ingleses, sí es verdad, pero vinieron por diferencias políticas, porque se pelearon por diferencias religiosas. Religiosas y políticas. Sí. Pero al Perú vinieron ambiciosos, saqueadores, Pizarro, que trajo con sus 13 y otros, vinieron a saquear, no vinieron a quedarse. En Norteamérica fueron a quedarse, a hacer patria, a sentarse con sus familias, a instalarse ahí. Pero acá al Perú no vinieron. Pero al costo muchas veces de las poblaciones locales, eso es lo que le estaba diciendo. Eso también, ¿no? Entonces, no sé en qué medida ese destino le parece moralmente superior a la vida de un solo ser humano. Los dos hubo ciertamente problemas muy serios. Sí, la vida de un solo ser humano no tiene precio, ¿no? Sí. Tampoco vamos a decir que todo lo que ocurría antes de que llegasen los españoles al Perú era, digamos, una convivencia pacífica y milagrosa, ¿no? Sí, claro. Vaya usted a preguntarle a los chimús cómo fue que los conquistaron los incas o qué pasó con los chancas. No, esas conquistas no se producían con pases preferenciales para el Inti Raymi, digamos. Esas eran conquistas y guerras donde moría mucha gente y todo, de manera que problemas ha habido siempre, ¿no? Efectivamente, para los incas o te rendías a las buenas o te rendías a las malas, ¿no? Muy bien, pero regresemos del excurso histórico, que por cierto es interesante y no hay por qué no abordarlo eventualmente.
El otro asunto, pues ya nos vamos a quedar sin tiempo, pero abórdelo usted, por favor, expresamente, es la Fiscalía, o el pedido de la Fiscalía de 36 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo y 2 de sus exministros. Ya sabemos cómo lo trataron al presidente Castillo y Silva y Alvarado, está preso injustamente, ¿no? Bien podría él estar siendo procesado en libertad, que es justamente por lo que una buena parte de la población protesta, ¿no? De que vemos, por ejemplo, al Club de la Construcción Libre. Esta prisión preventiva, yo sé que usted discute lo del golpe de Estado y esta es una discusión larga. El Poder Judicial ha considerado que las razones por las que la Fiscalía pidió esa prisión preventiva son justificadas, si no, no estaría preso. No se puede culpar al Ejecutivo o al Legislativo de esa prisión preventiva porque la ha dictaminado el Poder Judicial a pedido de la Fiscalía. Pero en fin, este es por otra razón, esto es por corrupción. Claro, esa fue una de las primeras denuncias que le hicieron al presidente. Sí. Pero era lo mismo, ¿no? O sea, el presidente... Es lo mismo, golpe de Estado que corrupción. No lo respetaron ni siquiera porque estaba amparado cuando era presidente por el artículo 117, ¿no? O sea, es más de lo mismo, más del cargamontón. Estamos viviendo pues una persecución judicial, o lawfare, como lo llaman también, por parte de los organismos fiscales y judiciales. Es una persecución al expresidente Castillo. Muy bien. Vayamos a esta propuesta. ¿La ha hecho usted esencialmente la propuesta o es una propuesta de la bancada en general? Es una propuesta que compartimos en la bancada. En realidad, ¿quién ha hecho la iniciativa? ¿Quién ha dicho, bueno, vamos a hacer esto de acá? ¿Son estos los artículos que queremos cambiar? ¿Quién ha conformado, constituido el texto de la propuesta? Bueno, ha sido mi persona, pero siempre escuchando al resto de la bancada. Es más, ha sido propuesta de la campaña mismo, de nuestro ideario como Perú Libre, como partido político. La economía popular de mercado. Cambiar el capítulo, pero sin cambiar de constitución. No, nosotros no vamos a renunciar a nuestro... ¿Quieren ir cambiando el capítulo de la económico de la constitución mientras no se cambia la constitución toda ella? La constitución es algo integrado, o sea, sí, claro. El capítulo económico no se puede despegar de la visión social y política, ¿no? De acuerdo. En efecto, en el plano político también hay muchas reformas que hacer, pero cuando nosotros, los que se oponen a nuestra propuesta y nos dicen y nos emplazan, pero ¿qué propones? Porque nos dicen, no, podemos hacer reformas para no ir a una nueva constitución. Entonces nosotros le estamos diciendo, aquí está reforma, pues. Muestren si quieren un desprendimiento. Sé que no lo van a hacer. Entonces, así como si no están de acuerdo, no tienen por qué hacerlo, ¿no? Entonces el desprendimiento no es, ok, yo pienso distinto que tú, pero por desprendimiento voto por tu iniciativa, claro, no tiene sentido. Pero, por ejemplo, usted se da cuenta que el año pasado a esta fecha, los que querían la nueva constitución no pasaban del 10%, están las encuestas, pero ahora estamos pasando el 60%. Entonces, lo importante es que estamos haciendo incidencia y efectivamente la población está... Cambiar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 artículos. El capítulo, sí. En el primero, el texto cambiado del primero de estos artículos, el 58, ustedes hablan de una economía popular de mercado. ¿Qué cosa es una economía popular de mercado? Frente a lo que tenemos ahora, una economía social de mercado, donde siempre se prioriza a los grandazos, lo que nosotros... ¿La economía social de mercado consiste en priorizar a los grandazos? Sí, efectivamente. Lo que podemos cambiarle de término para darle sentido. Así no se define la economía social de mercado, es una economía de mercado que de libre mercado. Intervenir, de libre mercado, permite intervenir al Estado. Eso es lo que dicen los que creen en la economía social de mercado, los ordoliberales, que fueron los alemanes que inventaron este concepto de la economía social de mercado, que allí donde el mercado no permite que se desarrolle una actividad económica, no cubre una necesidad de parte de la ciudadanía, ahí interviene el Estado. Eso es lo que yo entiendo que dice la economía social de mercado. No dice que hay que favorecer a los grandes. Subsidiariamente dice, ¿no? Sí. Pero nosotros queremos que sea imperativo, porque donde no está la empresa privada, tiene que estar el Estado obligatoriamente. Yo le pongo un ejemplo. Pero subsidiario, imperativo, o sea, el término, los términos, los verbos son muy importantes en cuanto a normas y sobre todo en la Constitución, porque te mandan, ¿no? Sí, pero subsidiario es un adjetivo, no es un verbo. Imperativo es un adjetivo, no es un verbo. No sé dónde están los verbos, acá sí. Lo digo porque acá hay el artículo... Imperar, sí. Acá, por ejemplo, en el capítulo económico lo dice, el Estado combate, combatir. Desde que te dice combatir es porque ya está aceptando que hay monopolios y que los tienes que combatir. Pero si nosotros le cambiamos el verbo prohibir, como el Código Penal lo dice, prohibido matar, prohibido robar, entonces
cambia la visión. No, no cambia, porque el hecho de que diga prohibido robar no evita que en efecto haya robo, y prohibido matar no evita que en efecto pero hay un castigo. Sí, claro que hay castigo, pero entonces el hecho de que te diga prohibimos los monopolios, claro, tema a discutir, sí, pero solamente esta idea de que yo prohíbo y en consecuencia ya no existe es absurda. Tendríamos, si tuviéramos la palabra prohibido, ahí el verbo prohibir, tendríamos pues, muchas personas presas por ir o formar sus monopolios. Como no tenemos en el Perú, por ejemplo, ningún preso por las deudas tributarias, como hay en otros países, por ejemplo. No hay prisión por problemas. No hay prisión por deuda. Por impuestos, eso ahí es un principio antiquísimo constitucional, ¿no? De la Constitución peruana. Hay en otros países, hay por evasión tributaria. Hay... Usted que, digamos, ensalza la experiencia norteamericana, usted sabe que la revolución norteamericana, la que produjo la independencia, fue por un problema de impuestos. Sí, sí, y justamente la primera constitución, la Carta Magna, allá en Gran Bretaña, a fines de la Edad Media, también tuvo que ver con un asunto de impuestos. De manera que los impuestos han sido una manera de oprimir a la gente cuando no eran revisados y no tenían capacidad de ser retados por quien era objeto de la cobranza. Por supuesto, una vez que esa cobranza tiene que producirse porque el sistema judicial, que es independiente del Ejecutivo, determina que así sea, pues que se cobre, claro. Claro, es que ahora tenemos pues, la división de poderes frente a estas revoluciones, ¿no? Pero en ese tiempo el Estado concentraba, o el rey concentraba los tres poderes, ¿no? Por eso la Carta Magna. Por eso la Carta Magna. Pero ya hablando de Estados Unidos, lo que nosotros proponemos en un Estado que industrialice, un Estado que redistribuya, un Estado que priorice las clases populares, no es nuevo. Está en las redes de que uno de los padres fundadores, por ejemplo, acá hay un artículo de la Universidad de México. ¿Se refiere usted a los padres fundadores de la independencia norteamericana? Sí, tenemos Alexander Hamilton. Y lo quiero revisar aquí, si me permite, porque acá lo dice claro, sin quitarle, sin poderle. Dice, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, quien fungió como primer secretario de Tesoro, como el primer ministro de Economía de la naciente historia, de la naciente república, concibió y practicó, dice, una manera novedosa y adelantada de llevar la política económica, la combinación del proteccionismo comercial y el fenómeno de la industrialización. Con base en el primer banco, bueno, habla de las cualidades y dice que lo hizo frente al libre mercado propiciado por Gran Bretaña y Holanda. Bueno, Estados Unidos recién nació. ¿Usted cree que nacía. debería haber, por ejemplo, proteccionismo a la industria nacional? Por supuesto. Sí, levantar los aranceles. Yo creo que sí. Sí, ¿y no cree que quien se perjudica es fundamentalmente el consumidor? Porque con los aranceles lo que se hace es se tiene un mercado cautivo y ese mercado cautivo eleva los precios. Eso es lo que ocurrió. O sea, aranceles elevadísimos hemos tenido a lo largo de la segunda mitad del siglo XX en el Perú con los resultados que hemos conocido. Pero mire ve lo que dice, lo que proponía señor Alexander Hamilton, pero es que tiene que ser estratégico, no va a ser a rajatabla, ¿no? Pues no puedo prohibir que ingresen productos que no tengo en el país. Entonces, no, incluso los que sí tiene, pero... Pero mire, yo le pongo un ejemplo, yo como agricultor he sembrado el arroz, he cosechado y sembrado y hasta ahora me doy mis vueltas por ahí. Y yo veo, a mi padre falleció y veo que murió en alguna esperanza de que mejore su precio y nunca pasó, porque viene arroz que tienen de unos países mejor tecnología, a menor precio, y prácticamente los agricultores sobreviven. El mejor precio es fundamental, porque ese mejor precio beneficia a todos los consumidores. Claro, pero es decir, se pone en una balanza el productor y el consumidor, y resulta que los consumidores son mucho más. Son los que eligen. Entonces, el hecho de para proteger a este grupo, que es pequeño, frente a este grupo que es mayoritario, pues entonces... Pero ahí hay un detalle que hay que ver, que los países subsidian a su agricultura, pues. Por eso es que ellos son competitivos. En cambio, acá los abandonamos. Yo me voy ahorita al banco de crédito, al banco Interbank, a los bancos comerciales y le digo, dame un crédito para sembrar arroz o para comprar ganado. No hay, porque no es rentable. Entonces, ahí es cuando tiene que entrar el papel del Estado. Y no subsidiariamente, sino obligatorio. Obligatorio, o sea, ¿qué parte? Brindarle a los agricultores la ayuda necesaria para que entonces que en la banca de fomento, lo que me está diciendo. No lo va a hacer, la banca comercial no lo hace. Bueno, la banca comercial tiene razones comerciales para funcionar. Claro, pero tenemos pues a un Estado, ahora el agrobanco, que está pintado en la pared, que en realidad no funciona para mantener burocracia dorada. Sí,
Tiene usted también, o tienen ustedes en el artículo 55, dicen, el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y libertad de empresa, comercio, industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, a la salud pública, al interés nacional. Acá, cuando uno dice el interés nacional o la moral, entramos en terrenos en los que tiene que haber alguien que decide qué cosa es moral y qué cosa es inmoral, qué cosa corresponde al interés nacional y qué cosa no corresponde al interés nacional. ¿No cree usted que eso abre, digamos, una brecha grande para un intervencionismo del Estado? Dice, no, 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 eso no corresponde a los intereses nacionales, en consecuencia no funciona y lo prohibimos o lo objetamos. Sí, claro, sí, mejor. pero todo es perfectible, ¿no? Esta es una propuesta que a lo mejor se va a enriquecer y vamos a lograr algo consensuado de mayor amplitud. Muy bien, bueno, vale la pena en realidad conversar sobre... Había más elementos para seguir preguntándole por el proyecto que tienen, pero que sea una primera entrevista y tendremos otras de acuerdo a cómo le vaya al proyecto. Gracias por el espacio, por permitirme llegar al pueblo peruano. El congresista Américo Gonza, de Perú Libre. A una mujer, nadie, nunca, bajo ningún